según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés se elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, en el mundo existen diferentes tipos de hombres, diferentes tipos de caracteres. Hay esa división clásica en 4 caracteres principales. Algunos dirán que hay 6, algunos dirán que son 12. Por eso Jesús eligió los 12 apóstoles, para de una forma cubrir todo el género humano. Hay varios tipos de pensar. Cuando miramos un poco la Santa Escritura, si empezamos a analizar algunas ciertas personas, eso se vuelve muy interesante. Y ya podemos ir reconociendo algunos tipos. Por ejemplo, podemos reconocer el tipo del creyente y de no creyente. El tipo que no está considerado creyente, que no se encuentra en la comunión de los fieles, no pertenece al pueblo creyente, pero por todo lo demás es un creyente. Y uno grande, a veces incluso mejor que esos fieles oficiales. Tomemos, por ejemplo, el centurión romano que dijo: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Y nosotros esas palabras repetimos cada día en la Santa Misa. ¡Qué honor! Y qué palabras tan grandes para un no creyente. Tomemos Naamán, el sirio, al que sanó el profeta Eliseo, un forastero, un no creyente. Tomemos la viuda que recibió a Elías el profeta y así sobrevivió. No le faltaba ni pan ni aceite mientras el profeta estaba con ella. Podemos tomar la mujer samaritana, que igual, que no era creyente, pero mostró mucha fe. Así también tenemos muchas personas que presentan un cierto tipo. Esta noche en el Evangelio del domingo escuchamos sobre un tipo de los fieles, de los creyentes, y eso es Nicodemo, el letrado, un hombre muy respetuoso en el círculo judío, el miembro del Sanedrín, y él presenta un cierto tipo de hombres. Podríamos decir que Nicodemo era el tipo que no se impone, que es misterioso, quizás humilde. Diríamos que aún así es muy inteligente y que es buscador. Busca algo más. Él siente que solamente el pueblo, la política, Roma, Israel, las costumbres, lucha para la vida,
para existencia, para la comida, la familia, parientes, amigos, padrinos, como si hubiéramos nombrado todo y no lo hemos nombrado. Nicodemo busca algo más que eso. Y él encuentra la oportunidad de acercarse a Jesús y se acerca a él. Y eso ocurre durante la noche o por la tarde. De todas formas, no es de día, se ha oscurecido. Eso también nos dice algo de Nicodemo. Seguramente es un buscador, un poeta, quizás un artista. A ellos les gustan esas conversaciones nocturnas. Y nosotros también sabemos que durante la noche pensamos diferente que por la mañana. Pensamos diferente sobre la hora de comida y diferente después de la cena, por ejemplo. Y nosotros los hombres sentimos el día y sabemos qué se hace por la mañana y qué se hace por la tarde y por la noche. El día es más para el trabajo y la tarde-noche es más para pasar tiempo para una conversación, un círculo de amigos, una fiesta. Así Nicodemo de una forma logró llegar a Jesús y hablar con él. Es interesante que Jesús lo ha recibido, le dio un lugar, un asiento, le dio tiempo también para hacer sus preguntas, sus formas de pensar, sus reflexiones, sus anhelos, conversar con él, compartir con él como con un buscador o quizás un futuro amigo. Y Nicodemo expone sus preguntas más profundas, sus pensamientos. Se le interesa qué pasa con la vida, cuál es la meta final, si Jesús le puede ayudar en eso, si puede ampliar su imagen, que es la imagen del Antiguo Testamento. Él sabe todo de la ley judía, como si sintiera que Jesús sabe algo más que él. Y Jesús lo acepta. Eso también habla de Nicodemo. Jesús acepta a un buscador sincero. Cada quien que busca sinceramente con él, Jesús compartirá con alegría su tiempo y su lugar. Va a dedicar tiempo a él. Y Jesús no dedicó tiempo a todos, ni a cada uno, y no le dio la oportunidad de hablar con él a todos. Aunque unos lo querían, cueste lo que cueste. Con Pilatos no habló mucho, con Herodes no habló, con los sumos sacerdotes respondía con unas palabras breves. Hace poco escuchamos en el Evangelio cómo Jesús no confiaba a la gente. Él sabía ya lo que había en los hombres y no confiaba con ellos. Como si tuviera una distancia de la gente, alguna gente. Pero a Nicodemo le permitió acercarse, hacerle unas preguntas profundas de la búsqueda y de los anhelos de su corazón. Y entonces Jesús le responde a Nicodemo, y de eso escuchamos en el Evangelio de hoy. Y Jesús empieza con el Antiguo Testamento, porque Nicodemo lo conoce. Es la única ley para Nicodemo, la única Santa Escritura que él conoce. Y Jesús ahora lo enseña y dice: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Aquel a quien Jesús ha dicho esta frase, Jesús tiene confianza con esa persona. Jesús lo considera digno de esa frase. Porque esta frase explica toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, y abre unas nuevas puertas grandes, un pasaje nuevo, grande para el Nuevo Testamento, para los días que vienen. Son los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Son los días que nosotros también, hermanos, esperamos. Y Jesús, en una frase, explica a Nicodemo de qué se trata allí. Como si le dijera: querido Nicodemo, amigo,
futuro, quizás de esto venga una amistad, pues ya así son las cosas. Tengo confianza en ti, que tú lo entenderás. Hermanos y hermanas, nosotros también queremos entender las Escrituras. Tanto los discípulos querían entender las Escrituras, pero eso no siempre es fácil. Los discípulos no siempre entendían lo que Jesús decía. Algunas cosas entendieron solo después de la resurrección de Jesús. Y aquí Nicodemo, como si tuviera un privilegio en este momento. En este momento él lo puede entender todo. Jesús le revela quizás el misterio más grande, que él será elevado en la cruz, que será entregado para los hombres, igual como Moisés elevó la serpiente en el desierto, que era un símbolo que mirabas y te salvaba. Así también Jesús será elevado en el monte encima de Jerusalén, y todos los que lo miran se salvarán. Eso es un gran honor expresada por a un hombre, a un tipo de hombres, obviamente a los humildes, misteriosos, pero unos buscadores sinceros del sentido. Hermanos y hermanas, nosotros también, cada vez que somos sinceros y que hacemos nuestra pregunta sincera a Dios, Dios no nos va a rechazar. Incluso si en nuestro corazón hay una duda, e incluso si detrás de un rincón hay algo de incredulidad, pues Dios no nos juzga si nos acercamos a Él con sinceridad, desde lo profundo de nuestro corazón, con un anhelo para recibir la respuesta a la pregunta: ¿qué pasa con el mundo? ¿Por qué estamos aquí? Cada uno de nosotros, antes o tarde, se pregunta eso. ¿Y qué tenemos que hacer en este mundo para que nuestra vida tenga sentido y sea cumplida? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando todo esto termine? Porque muchos de nosotros han ido antes, hemos estado en tantos funerales, vemos que tantas tumbas se entierran con la tierra y con las flores, y termina una historia de la vida. Y seguramente mientras Nicodemo y Jesús hablaban, quizás habían estrellas en el cielo. Y recuerdo al filósofo que dice: hay cosas que no me dan la paz y al mismo tiempo son magníficas. Por ejemplo, la ley moral, ¿de dónde viene? Y el cielo de estrellas, ¿de dónde viene? Hermanos y hermanas, Nicodemo seguía su corazón, seguía su anhelo más profundo y llegó a Jesús. Jesús lo ha aceptado. Nicodemo luego permanecerá relacionado con Jesús. Él traerá ese aceite con el que van a ungir a Jesús, y con eso tenía gran honor de participar en el entierro de Jesús, en los momentos más importantes de nuestra historia, la historia de la salvación. Así también nosotros tenemos el derecho de nuestros anhelos, de las preguntas más profundas. Quizás un tipo de preguntas tenemos miedo, pero no tenemos que tener miedo si nos acercamos a Jesús con sinceridad. No hay que tener miedo tampoco de nuestros anhelos y deseos. En un momento, el hombre tiene que empezar a creer a esos anhelos más profundos, porque si llegamos a lo más profundo que hay en nosotros, no estamos lejos de Dios. Quizás no estamos lejos del reino de Dios, como ha dicho Jesús en otro buscador que le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Así que tenemos que seguir nuestro corazón. No lo podemos decir a cualquiera, no podemos decirlo a los niños, a los jóvenes, a los que están en adolescencia, a los que tienen sus otros intereses y búsquedas y cuya edad de la vida no pone unas preguntas profundas, sino les interesa otra afirmación. Pero en un momento de nuestra vida hay que empezar a creer a nuestra sensación interior, a nuestra intuición, a nuestro anhelo profundo. Si es sincero,
si somos buscadores sinceros, porque eso nunca está lejos de lo que hay en nosotros y lo que es más profundo. Y lo que hay en nosotros que es más profundo que nosotros mismos es Dios mismo. I onda mi Y entonces nosotros somos salvados, porque Pablo dice, por la gracia de Dios estáis salvados. Ya estáis salvados, dice Pablo. Y un filósofo dice, los cristianos siempre dicen que están salvados, pero eso ya no se nota tanto en su rostro. Pues quizás esta observación un poco mala de un filósofo conocido nos puede ser una exhortación de buscar, de llegar a la fuente que hay en nosotros y que luego nos libera y tocar esa gracia de Dios en nosotros. A veces a permitir abrir la puerta a liberarnos como un talento. Y entonces vamos a sentir que somos salvados. Tendremos esa sensación profunda de la salvación. Y entonces, si Dios quiere, eso se notará no solamente en nuestro rostro, sino también en nuestras vidas, en nuestras palabras y nuestras obras.